Levítico 16:2. Amén. Vamos a confesar la palabra todos juntos. Y dice: y Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón, a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, adelante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Escuche: para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Hasta ahí. Hay mucho que entender en este versículo, hay mucho que aprender, hay mucha revelación de Dios para nuestras vidas. Y le voy a titular al mensaje de esta tarde: sentencia de muerte en el día de la expiación. Sentencia de muerte en el día de la expiación. Yo no sé si usted logra percibir esa sentencia de muerte. Hay una sentencia de muerte en relación al día de la expiación, cuando Aarón, el sumo sacerdote, tenía que entrar al santuario detrás del velo para presentar la sangre, para expiar los pecados de todo el pueblo. Estas palabras de Dios, porque es Dios hablando. Mire, dice que Dios, llamado Yahvé, o como la traducción lo dice, Jehová, le dijo a Moisés, le entregó un mensaje a Moisés para que Moisés lo compartiera con el pueblo. Y este mensaje vino después de la trágica muerte de los hijos de Aarón. Después que mueren estos muchachos, eso está en el versículo 1, lo miramos el miércoles, hace 15 días que yo prediqué. Dios le ordena a Aarón ser muy precavido. ¿Escuchó? Muy precavido en su entrada detrás del velo del santuario, y específicamente en esa parte del santuario, detrás del velo. Porque en esa área, detrás del velo, dentro del santuario, hermanos, estaba el propiciatorio que estaba sobre el arca. Esa palabra propiciatorio revela un aspecto de la misericordia de Dios. Lo vamos a aprender más adelante en el desarrollo de esta meditación. Entonces, en este contexto, el lugar detrás del velo, como dice ahí, donde estaba el propiciatorio y el arca, se refiere específicamente a un lugar dentro del santuario que se llamaba lugar santísimo. El lugar santísimo, aunque no aparece ahí como lugar santísimo, pero se está refiriendo a ese lugar, a esa área en el santuario detrás del velo, donde Aarón tenía que tener mucho cuidado, tenía que ser muy precavido, tenía que ser muy prudente, porque iba a entrar al lugar santísimo. Escuche, el lugar santísimo era el lugar donde simbólicamente Dios estaba, donde simbólicamente la presencia de Dios se manifestaba y se expresaba por medio del arca, en el propiciatorio. El lugar santísimo era la parte más sagrada del santuario en el desierto. Usted recordará, los que ya tienen cierto conocimiento de la palabra, se acordarán que en el lugar, en el santuario, hay tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La parte más sagrada, el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, en ese lugar, el lugar santísimo, según el texto, estaba detrás de un velo. Había un velo, como un tipo de cortina, que separaba el lugar santo, el lugar de en medio, y el lugar santísimo. Y ese velo formaba un tipo de entrada al lugar santísimo. Era la entrada que se le llamaba
hermanos, la puerta de la vida, porque daba acceso al lugar santísimo. Usted recordará, y es importante discernir las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo personalmente que Él era la realidad espiritual del santuario en el desierto. Se lo dijo a los fariseos por medio de estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando Él dijo esas palabras a los fariseos, hermanos, aquellos hombres religiosos quisieron apedrearlo, porque entendieron, hermano, que se estaba atribuyendo a sí mismo el cumplimiento de lo que era muy sagrado para ellos en el Antiguo Testamento, el santuario y sobre todo el lugar santísimo. Y el Señor Jesucristo ahora estaba hablando de sí mismo como la realidad, como el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento era figura de la presencia y de la gloria de Dios. Por ello, al escuchar esta declaración, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, aquellos hombres se indignaron, lo tomaron como una blasfemia, como un insulto. Cuando el Señor dijo, soy el camino, estaba refiriéndose a la entrada del atrio, del santuario, que era la primera parte del santuario que daba hacia afuera, hacia el camino, y ahí estaba la entrada principal, la puerta del camino. Y cuando Él dijo, yo soy la verdad, Él entró más adentro a la realidad espiritual y Él dijo, yo soy la puerta de la verdad para que puedan entrar en santidad a Dios. Y cuando escuchan que Él dice, yo soy la vida, ellos no pudieron tolerar eso. Fue donde se enojaron, porque el Señor Jesucristo estaba diciendo, yo soy la realidad de la entrada a la comunión con Dios en el lugar santísimo. O sea que sin Cristo no hay entrada a Dios, no hay comunión con Dios, no hay nada. Entonces, el lugar santísimo era muy especial y tenía que ser respetado con suma reverencia. El lugar santísimo, figura de la presencia y la gloria de Dios expresada en la tierra, en el santuario, en medio del campamento. Acuérdense que las 12 tribus estaban repartidas y en el centro estaba el santuario. Y en lo más adentro estaba el lugar santísimo con el arca, el propiciatorio y todos los demás elementos que ya les he enseñado. Tablas de la ley, la vara de Aarón y la porción de maná. El lugar santísimo contenía el arca del pacto, o también se le llamaba el arca de la alianza. Era un cofre de madera de acacia revestido de oro fino. Un cofre, el arca. Y la tapa del arca, algo parecido como esto, la tapa, la cubierta, se le llamaba propiciatorio. Y en ese lugar, en ese objeto, en esa tapa, en esa cubierta del arca, ahí se depositaba la sangre de los animales santificados como señal de expiación por los pecados del pueblo. El propiciatorio que usted lee ahí era la tapa superior del arca. Y voy a meditar en la palabra propiciatorio. Aprendamos, la palabra propiciatorio es una derivación de la palabra propicio. Propicio. De ahí viene esa conjugación, esa expresión, propicio, propiciatorio. ¿Y qué significa propicio? ¿Qué es propicio? Propicio, escucha, significa ser compasivo, ser favorable, ser generosamente bueno,
Ese es el significado de la palabra propicio, de donde se deriva la palabra propiciatorio que tenemos aquí, que era la tapa del arca del pacto. Propiciatorio revela la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios a favor de los pecados del pueblo. El propiciatorio revela el acto de propiciación de Cristo a favor de nosotros. De hecho, hay una doctrina llamada la propiciación que está muy relacionada con la expiación. Esa doctrina yo la comparto en el discipulado. Es una de las doctrinas un poquito más avanzadas en el estudio que imparto. La propiciación. Y la propiciación es la parte de la obra de la salvación a favor de nosotros. El prefijo pro, la primera parte de la palabra propiciatorio, ese prefijo significa estar adelante, estar a favor de. La palabra propiciatorio entonces es la obra de propiciación, que es un acto de satisfacción a Dios a favor de nosotros los pecadores. Por ello se entiende que la propiciación es resultado de la expiación. Y precisamente era en el día de la expiación cuando Aarón tenía que entrar al santuario detrás del velo donde estaba el propiciatorio y presentarse con la sangre de los animales sacrificados, porque era un mandamiento. En el primer pacto, en el pacto de la ley, la propiciación era el acto del sacrificio efectuado, hermanos, por el sumo sacerdote, que consistía en llevar la sangre de aquellos animales sacrificados a Dios por los pecados del pueblo. Y esa sangre era derramada en la placa de oro que servía de tapa, que servía de cubierta del arca en el lugar santísimo. Ahora bien, para realizar este acto ceremonial de expiación, solo el sumo sacerdote tenía autorización para entrar. Y no entraba cada día, no entraba cada rato, no entraba cada semana, no entraba cada 15 días, no entraba ni cada mes, hablando al lugar santísimo. Tenía acceso al atrio, al lugar santo, pero al lugar santísimo, por autorización de Dios, por orden de Dios, tenía que entrar una vez al año. Una vez al año. Y entraba con sentencia de muerte. Una vez al año entraba. Y entraba con sentencia de muerte. Porque si entraba sin santificación, sin reverencia, Aarón, siendo el sumo sacerdote de Dios, podía caer muerto en el lugar de la presencia de Dios. Y aquí yo veo un principio de vida espiritual. Escucha por favor lo que te quiero compartir. La vida depende de nuestra capacidad para obedecer. La vida depende de la obediencia. Si Aarón obedecía a Dios, viviría. No había peligro de muerte. Pero si Aarón decía, no, es mucho tiempo, una vez al año, vamos a hacerlo cada 6 meses, un poquito más corto. Aarón a lo mejor pudo haber pensado, ¿por qué una vez al año? ¿Por qué no cada mes? ¿Qué tiene de malo sacrificar para Dios, presentarnos, honrar a Dios, llevar la sangre de por medio? Si Él ordenó, ¿qué tiene de malo? Probablemente no tenía nada pecaminoso, pero si él se adelantaba en rebeldía, en desobediencia, hermanos, entrando en un tiempo menos corto, él iba a morir.
Entonces la vida de Aarón dependía de su obediencia. Si obedecía fielmente a Dios como Dios lo había dicho, viviría. Pero si Aarón desobedecía, ciertamente moriría. Su vida dependía de su obediencia fiel, completa, total, no a medias, sino total y completa, de acuerdo al mandamiento de Dios. Y cuando yo estaba meditando en esto, que la vida de Aarón dependía de su obediencia, ¿saben qué se me vino a la mente? Que ese mismo principio Dios lo estableció con Adán. Ese mismo principio de vida espiritual Dios lo estableció con Adán al principio de la creación. Era lo mismo. Ese principio de vida espiritual, vivir por obediencia, prolongar nuestra existencia en esta tierra por la obediencia, aumentar el nivel de calidad, de prosperidad y de bendición de nuestra vida por la obediencia. Hermanos, fue puesto por Dios desde el principio cuando puso al hombre en el huerto. Lamentablemente el primer hombre falló y vino la muerte. Pero aquí miramos a un hombre que había pasado por una tragedia, que por causa de irreverencia, de pecado, sus hijos habían caído muertos dentro del santuario. Yo creo que Aarón sí obedeció a Dios. Yo creo que Aarón, cada vez que entraba al lugar santísimo, entraba con mucho temor, respeto y reverencia. ¿Y saben cuál era la forma en que entraba? Entraba vestido de lino fino, y en los flecos de la bata, hermanos, traía campanitas que sonaban, y entraba con un hilo amarrado de la túnica, y ese hilo quedaba fuera en el lugar santo, y los otros sacerdotes en el santuario estaban al pendiente. Si escuchaban las campanitas, era señal de que Aarón estaba vivo en la presencia de Dios, era señal de que Aarón andaba caminando. Pero en el momento en que dejaran de sonar esas campanitas, sería señal de que Aarón había caído muerto. Y para que no murieran ellos también, con ese hilo lo iban a jalar, lo iban a sacar para no exponerse. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. La vida de Aarón dependía de su obediencia. Y quiero que sepas en esta tarde, hermano, que hay mucha vida. Hay mucha vida obedeciendo siempre a Dios. Hay que obedecer a Dios. Está nuestra vida de por medio. Está la vida abundante de por medio. Está una vida de favor y bendición. Volviendo al tema, el sumo sacerdote Aarón entonces tenía autorizado entrar una vez en el año. Y en ese día de expiación tan solemne y espiritual para todo el pueblo, habían dos elementos de por medio. En ese día, dos elementos de por medio. Primero, era un día que expresaba perdón de Dios como un acto de misericordia. Ahí entra el que fuera propicio para el pueblo. Era un día en que Dios le perdonaba los pecados a todo el pueblo, a todos. Mire qué día tan importante, el día de la expiación, donde el pueblo se humillaba y buscaba a Dios. Y algo más, era el día cuando Dios perdonaba los pecados, y por mandamiento era el día donde se perdonaban las deudas. Se acababan las deudas. Si uno le debía dinero a otro, se le daba el perdón. Se cancelaban todas las deudas. Era un día de gracia, era un día de favor. Era un día de la bondad y la benevolencia de Dios expresada por medio del lugar donde Dios se manifestaba, el propiciatorio. Pero también, hermanos, era un día que expresaba muerte. Además de que expresaba perdón, era un día que expresaba muerte como un acto de justicia de Dios.
Por un lado, Dios otorgaba perdón de pecados a todo el pueblo, pero también era un día que representaba muerte, porque aparte de todos los animales que se sacrificaban y se mataban ahí para dar ofrenda a Dios, también era un día de sentencia, de advertencia, de muerte para el sumo sacerdote de Dios. ¿Se escuchó? Un día de sentencia de muerte para el sumo sacerdote. La vida de Aarón, por causa de los pecados, corría peligro. Escucha, porque voy a entrar en un aspecto muy espiritual. La vida de Aarón, por causa de los pecados del pueblo, se exponía a la muerte. Él, aunque era un hombre consagrado, ungido para estar ahí, autorizado para estar ahí en la presencia de Dios, pero por causa de todos los pecados del pueblo, su vida corría peligro de muerte. Si entraba en pecado, inmediatamente moría como un acto de justicia. Entonces, el gran día de perdón, llamado día de expiación, estaba en relación a una sentencia de muerte del sumo sacerdote Aarón por causa del pecado. ¿Y qué es lo que te quiero revelar espiritualmente? ¿Qué es lo que te quiero transmitir espiritualmente? Escucha, porque estoy hablando de una realidad. Aarón, con esa sentencia de muerte en el día de la expiación, hermanos, donde su vida corría peligro de muerte por causa del pecado del pueblo, hermanos, es una figura, es un cuadro a modo de figura que nos presenta a Cristo. Cristo fue el que murió. En realidad Aarón no murió, era la figura, no era la realidad. Cristo sí tenía que morir porque Él es la realidad, Él fue la realidad. Aarón solamente fue la figura que representaba muerte en el día del perdón de los pecados a favor del pueblo. Cristo sí murió como sumo sacerdote, murió. Y Él personalmente entró al lugar santísimo con su propia sangre. Cristo murió para hacer expiación por nuestros pecados. Escrito está, 2 de Corintios 5:21. Mire lo que dice. Ahí está el cumplimiento, hermanos, de la realidad de Cristo muriendo por los pecados del pueblo, por los pecados de nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió, no porque era pecador, sino porque tomó nuestros pecados y en esa condición se presentó a Dios. Y ahí la justicia de Dios se le aplicó. Murió por la justicia de Dios a favor de ti, a favor de mí, para que en su sacrificio todos nuestros pecados fueran completamente perdonados. Así que la sentencia de la muerte de Aarón, vamos a regresarnos a Levítico 6:2, ¿sí? La sentencia de muerte sobre Aarón, si entraba en pecado, escucha lo que voy a decir, profetiza la muerte de Cristo sin pecado, haciéndose pecado voluntariamente como un acto de justicia, para que ahora seamos perdonados y todos nuestros pecados expiados, limpiados, como un acto de propiciación ante Dios. Otro texto que revela la realidad de esta situación
de la sentencia de muerte de Aarón por causa de los pecados del pueblo, si entraba al lugar santísimo, hermanos, lo tenemos en Hebreos 9:11. Ay, Señor. Hebreos 9:11. Mire lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, la realidad ya, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, con su propia sangre. ¿Dónde entró? Entró al lugar santísimo con su propia sangre. Significa entonces que sí murió. Él murió por nuestros pecados. Él murió. Obviamente que ahí ya en forma resucitada, pero sí murió. Porque dice que entró con su propia sangre, no con la sangre de los animales como entraba Aarón una vez al año peligrando su vida. Él entró con su propia sangre, cumpliendo la realidad. Él murió y entró al lugar santísimo para siempre, una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y sabes dónde está? Ahí sigue en el lugar santísimo. Ahí está intercediendo por ti. Ahí está abogando por mí. Ahí está clamando ante nuestras debilidades, nuestras imprudencias, pecados, todas las acciones malignas que lleguemos a cometer en esta vida. Él está diciendo: Padre, mi sangre, mira mi sangre. No mire los pecados de Él, no mire los errores de Él. Mira mi sangre habla por Él. Era lo que hacía el sacerdote. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que entrar con la sangre y ponerla en la presencia de Dios sobre el propiciatorio y decirle: Dios, mira la sangre de los animales, perdona a tu pueblo. Pero ahora Cristo, su propia sangre en el lugar santísimo, y gracias a esa sangre derramada, dice que obtuvo eterna redención. Así que, mi hermano, regresando a Levíticos 16:2, Aarón, con esa sentencia de muerte por los pecados del pueblo y por su propio pecado, representa al Señor Jesucristo muriendo por nosotros, con una sentencia de muerte, para que ahora nosotros seamos perdonados. Aquí en el versículo 2, en Aarón, tenemos que ver a Cristo. Versículo 3, ya voy a terminar, ya esto va a ser rápido. ¿Cómo tenía que entrar Aarón al santuario? Con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y eso era para su propia vida, para que no muriera, para que Dios lo aceptara, para que Dios lo perdonara y no cayera muerto en el lugar santísimo. Y los elementos que se mencionan aquí para la ceremonia de expiación: 2 animales, un becerro y un carnero. Ahora miramos a Cristo representado en el becerro. Ahí está otra vez Cristo, pero ahora representado en las ofrendas, en aquellos animales que serían sacrificados, uno para expiación y otro para el holocausto. Ofrenda de expiación por los pecados y ofrenda de holocausto para reconciliar a Dios, hermanos, con el hombre, reconciliar al hombre con Dios para la satisfacción y agrado de Dios.
Estos dos animales que están mencionados aquí en relación a la ofrenda de expiación están relacionados directamente con la vida de Aarón. El becerro para sacrificio de expiación de los pecados de Aarón. El carnero para sacrificio de holocausto, para que Aarón fuera aceptable ante Dios y no fuera rechazado. Para que Aarón hallara gracia delante de Dios, fuera perdonado. Y mire, cuando el creyente es perdonado y vive en santidad de Dios, hermanos, su vida es olor grato a la presencia de Dios. Es como una ofrenda de holocausto. Los dos animales son figura de Cristo. Un becerro. ¿Por qué un becerro? ¿Qué expresa el becerro? ¿De qué me habla el becerro? ¿Qué es un becerro? Un becerro es un toro joven. Es un toro joven, no es un toro viejo, un becerro es un toro joven. Y además de ser joven, un becerro es un animal muy fuerte porque está joven. Y este aspecto del becerro, siendo un animal joven y fuerte, hermanos, representa a Cristo muriendo en su juventud, en el tiempo más fuerte de su vida. Es la humanidad de Cristo muriendo en juventud. ¿Cuántos años tenía el Señor cuando murió? No era viejo, no era anciano, no estaba debilucho. Era un hombre joven de 33 años y medio aproximadamente, hermanos. Estaba en la época más entera de su vida. Y en esa edad murió, cumpliendo la realidad que fue como un becerro, como ofrenda de expiación para los pecados de Aarón, hermanos, para que ahora nosotros seamos un verdadero, real sacerdocio, para que podamos entrar y disfrutar de la presencia de Dios. El carnero es Cristo muriendo también. Ambos animales representan a Cristo, becerro y carnero. El carnero es Cristo muriendo como ofrenda de reconciliación. La muerte de Cristo tiene dos aspectos. Uno, a favor de los pecados de nosotros, y otro, a favor de la justicia de Dios. A favor de nosotros como becerro de expiación. A favor de Dios para aplacar la ira de Dios y reconciliarnos ante la justicia de Dios. Un carnero de holocausto, muriendo como un carnero de holocausto. Entonces, hermanos, la realidad de todo esto es que únicamente en Cristo, solamente Cristo, solamente en Él somos perdonados por Dios. Por su muerte como una ofrenda de holocausto somos reconciliados, aceptados en la gracia de Dios. Perdonados y reconciliados, somos salvos, así como Aarón, de toda sentencia de muerte. Amén. Pónganse en pie, por favor.